¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Buen día. muchísimas gracias por este contacto, doctor. A ver, lo venimos hablando en la radio con diferentes especialistas, cómo la evolución de la tecnología y fundamentalmente la inteligencia artificial puede a futuro, y en realidad ya ha empezado, ¿no?, a cambiar los modos de ver la educación y de ver el trabajo. Eduardo, ¿qué puede pasar o qué cree que puede llegar a pasar a futuro con, obviamente, la erupción de la inteligencia artificial? Mira, obviamente predecir el futuro siempre es complicado. Lo que estamos viendo, de todas formas, es que la nueva inteligencia artificial, la que salió a la luz con el ChatGPT, pero que se viene desarrollando desde hace unos pocos años, 5 o 6 años, es una tecnología que reemplaza la inteligencia, como dice su nombre. Sí, Y, sí. y al reemplazar la inteligencia lo que tiene es varios efectos que nosotros todavía no estábamos viendo en la tecnología anterior. Generalmente se pensaba que la inteligencia artificial o la tecnología iba a reemplazar al músculo o a tareas rutinarias, y esta que estamos viendo en el último año y medio reemplaza el conocimiento e invierte un poco el efecto. Por ponerlo de alguna forma, hace 10, 15 años mucha gente pensaba que lo que teníamos que estudiar, teníamos que decir a nuestros hijos de estudiar para el futuro era ingeniería, matemática, programación. Esta inteligencia reemplaza esas habilidades. Entonces cambia completamente la orientación de lo que debería ser el trabajo humano en los próximos 10, 20 años. De hecho, hay gente que piensa que esta inteligencia se va a desarrollar mucho durante los próximos 10 años y va a terminar haciendo casi todo lo que hace el ser humano, al menos a nivel humano. Entonces, al final del día hay dos preguntas básicas que esto nos propone. Una es qué trabajos quedarán libres de la sustitución tecnológica, y la otra es qué enseñar, porque si la inteligencia artificial lo que hace es reemplazar el conocimiento, uno tiene que ponerse a pensar qué tipo de conocimiento queremos memorizar o queremos entrenar, si mucho de lo que nosotros hacemos en términos de conocimiento va a estar sustituido por estos programas. Entonces, como te digo, se abre un panorama bastante inédito en general en relación al trabajo, pero también en cómo educamos y para qué. Claro, claro. Es decir, mira, qué bueno lo que está planteando, doctor, porque lo que se pensaba quizás como la realización de el sueño, quizás de los padres muchas veces, ¿no? Porque muchos estudian lo que los padres querían estudiar o la carrera que venían siguiendo los padres. En este caso habrá que reformularlo al concepto de el para qué estudiamos. Sí, si uno piensa que en el futuro muchas de esas tareas intelectuales, o las que llamamos en general de conocimiento, las va a hacer la inteligencia artificial, uno piensa, bueno, ¿dónde está la frontera de el trabajo humano, del ser humano? ¿Dónde vamos a poder colar algo que no compita directamente con la tecnología? La competencia con la tecnología está condenada al fracaso. La tecnología va a avanzar más rápido que nosotros, pero hay ángulos de la producción, el aporte humano, que hay que estudiar y enfatizar mucho más, que posiblemente sean más resilientes a la tecnología. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cercanía y la empatía, pero también lo que tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, la demanda, la necesidad que tenemos nosotros como consumidores de consumir cosas que estén hechas por autor, cosas naturales, artesanales, etcétera. Entonces, fíjate cómo pasamos de pensar el trabajo del futuro como ingenieros y programadores a pensarlo como artistas y productores artesanales, o cuidadores, o terapeutas, o docentes. Cambia mucho la forma en que uno mira la contribución del hombre y el trabajo del hombre hacia el futuro, en un mundo en donde esos trabajos particularmente no se remuneran correctamente. Entonces hay una cuestión económica también que hay que repensar. Claro. Ahora, a ver, doctor, lo escuchaba y no puedo evitar pensar, ¿no? En un contexto donde prácticamente la información está toda colgada en la nube, uno puede aprender, inclusive pueden ni siquiera asistir a una universidad, y lo mismo puede encontrar el contenido de las universidades en la nube. Lo planteaba lo siguiente: cuando la inteligencia artificial sea capaz, por ejemplo, de redactar libros de manera autónoma, ¿no va a poner eso en riesgo el trabajo de los escritores, por ejemplo? Bueno, sí, de hecho estamos viendo eso, lo vimos muy fuerte el año pasado, cuando surgió el ChatGPT. Muchos de los artistas, no solo los escritores, pero los escritores en particular, los guionistas de Hollywood entraron en huelga, porque el argumento que usaban, que creo que es correcto, es que
la inteligencia artificial se entrenaba en sus guiones o en sus productos en general de los escritores, periodistas, etcétera. Se entrenaba en esos guiones y después escribía de alguna forma como ellos lo hacían, es decir, los plagiaban, entre comillas, regurgitaban contenidos que habían sido producidos y que tenían propiedad intelectual de otras personas. Y hay juicios sobre eso, el más conocido es el del New York Times contra OpenAI, que es la empresa que originó este GPT. Sí. Entonces sí, efectivamente va a haber una competencia, se ve mucho en el periodismo, no quiero hablar de tu profesión, pero se ve mucho cómo va paulatinamente avanzando la inteligencia artificial y el rol del periodista se convierte más en un curador de productos que genera la inteligencia artificial. Entonces hay muchos casos en donde efectivamente la nueva tecnología va a avanzar que no habíamos visto antes. También hay un problema que tiene que ver con quién cura esos contenidos. Un rol humano debería haber. Claro. Porque no te olvides que la inteligencia artificial se entrena en lo que está en la nube, incluyendo materiales que son falsos, o que son, o sea, fake news. Por supuesto. Entonces hay un rol para el hombre, pero es distinto, y yo creo, y esto es importante, es menor, en el sentido de que no se van a generar la cantidad de empleos que se generaba hace 10, 15 años. Claro. Claro. Y en este contexto, usted dijo, no se puede competir con la evolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la ingeniería. ¿Y cómo lo convencemos a las próximas generaciones de que estudien esas carreras universitarias, por ejemplo? Bueno, no necesariamente tienen que ser carreras. Hace un tiempo ya, que esto sí es popular y sí ha generalizado, aunque no tanto en nuestra oferta formativa, en Argentina al menos, pero se sabe que uno va a tener que ir formándose y reentrenándose a lo largo de la vida. Entonces la idea de nuestros abuelos inmigrantes, de que metemos al chico en la universidad, estudia 6 años y luego se dedica a eso 30 años o 20 años hasta jubilarse, ese tipo de planificación de la carrera no existe más hace tiempo. Entonces ese tipo de flexibilidad, yo creo que nosotros todavía nos cuesta pensarlo, pero nos vamos a tener que ir amoldando. Ahora, ¿cómo se le dice a los chicos? Para empezar, a los chicos se les tiene que decir que justamente lo que vos decidas ahora no es la carrera de tu futuro y que vas a tener inevitablemente que ir reentrenándote a medida que la tecnología vaya cambiando las demandas de habilidades en el mercado. Yo creo que los chicos lo ven más que nosotros, claro. O sea, creo que las nuevas generaciones entienden perfectamente el avance de la tecnología, posiblemente tengan problemas para ver qué cosas van a quedar después de que la tecnología arrase. Pero bueno, es un problema de predecir el futuro. Pero creo que entienden el tamaño, la profundidad del cambio tecnológico mucho más que los mayores. Claro. ¿Y qué impacto puede tener esto en la economía, por ejemplo? Si no se generan tantos puestos de trabajo como ahora, si la inteligencia artificial empieza, en cierto modo, a reemplazar aquel trabajo que hacían las personas humanas, ¿qué impacto puede tener en la economía eso? Mira, hay dos cosas que se han estudiado y de hecho están en los debates sobre tecnología, incluyendo entre los grandes emprendedores tecnológicos. Uno tiene que ver con la acumulación, la inequidad y la acumulación de riqueza en manos de gente rica que consume poco. El rico, como tiene demasiado, se satura de consumo y ahorra mucho más que el pobre. Para ponerlo de manera muy simplificada, a medida que más dinero tengo, menos propensión al consumo tengo, dicen los economistas. Entonces, si yo traslado el dinero que cobraba, la masa salarial, lo que cobraban los trabajadores de clase media baja, a rentas empresarias de ultramillonarios, los billionaires americanos, voy a tener menos consumo y eso podría generar una depresión económica que a su vez atente contra los incentivos a la inversión en tecnología y lleguemos a una suerte de distopía del estancamiento donde la concentración del ingreso hace que tengamos trabajadores pobres o clase media pobre y una economía estancada o incluso en recesión. ¿Sí? Eso es un escenario que está muy en la cabeza de los emprendedores, por eso muchos de ellos proponen mecanismos de redistribución, incluyendo el ingreso universal. El ingreso básico universal ha sido propuesto por millonarios, en realidad multimillonarios de Palo Alto, por ejemplo. Entonces, una cosa que sí tenemos que pensar en esta transición, que puede durar 10 años, puede durar 30, es cómo redistribuir los frutos de la tecnología de manera de que todos seamos consumidores y que podamos mantener la rueda de la economía girando. Esa es la parte más económica. Y luego hay obviamente un problema moral
que tiene que ver con la concentración de la riqueza que se ha venido dando en los últimos años y que la tecnología podría ser mucho más. Claro, y va a tener que haber una respuesta política también. Siempre hay una respuesta política, de la misma forma que cuando la revolución industrial empezó a crear viejos pobres en el siglo XIX y se generó el sistema previsional, que es una forma de ahorro forzado para que los trabajadores llegaran con ahorros a la adultez, al retiro, a la pasividad. Lo mismo va a pasar con las incidencias económicas de la inteligencia artificial. Los gobiernos, la política va a tener que intervenir porque las poblaciones le van a pedir, sobre todo en democracias, que intervengan. Ahora, claro, la política todavía está muy atrasada en este tema, pero no lo termina de entender. El tema está como a la vista de todos y sin embargo nadie se mueve, estamos sacándole fotos todavía. Claro. Entonces hay que ver muy bien cómo se interviene. Recién están empezando a entender estas nuevas tecnologías, sus implicaciones, pero la solución para salir de la distopía del estancamiento y pasar a una suerte de utopía del ocio donde todos seamos consumidores, tengamos más tiempo libre, necesita una intervención política que todavía está muy incipiente, que está en gestación. Bueno, habrá que estar expectantes entonces y cruzar los dedos porque también la dirigencia política está a la altura de las circunstancias cuando llegue el momento, ¿no? Por eso hay que insistir con el tema, para que la dirigencia levante un poco la vista de la coyuntura y mire estratégicamente, porque sí, hoy es el momento de actuar. Estamos en el medio de la transición, sin duda. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hablábamos con el doctor en Economía, Eduardo Levi Yeyati.